Ok, vamos a seguir con el tema de fuerzas eléctricas utilizando la ley de Coulomb. Ahora vamos a hacer el ejercicio 7 del libro de Física para Ciencia e Ingeniería, el volumen 2 del autor Serway. Yo voy a usar la séptima edición. Y vamos a estar utilizando ahorita el capítulo 23, que son campos eléctricos. Inicia en el capítulo 3 este libro porque es el volumen 2. El volumen 1 es del capítulo 1 hasta el 22. Entonces vamos a estar ahorita en el capítulo 3 y el ejercicio número 7, que es este que está aquí. Es la figurita que me dan y el enunciado, ¿sale? Ya lo tengo por aquí. Entonces ese ejercicio dice así. En las esquinas de un triángulo equilátero existen 3 cargas puntuales. Son estas que están aquí. Calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 microcoulombs. Entonces tenemos una carga en el origen de 2 microcoulombs, una carga a una distancia de 0.5 metros de menos 4 microcoulombs y una carga de 7 microcoulombs. Como es un triángulo equilátero, entonces tenemos una distancia de 0.5 metros aquí y de 0.5 metros acá. De hecho, el ángulo es de 60 grados porque estamos hablando de un triángulo equilátero. Y me piden calcular la fuerza eléctrica total en esta carga de aquí, de 7 microcoulombs. Y la fuerza eléctrica total pues se refiere a la magnitud y a la dirección de esa fuerza eléctrica. ¿Okay? Entonces nos vamos a apoyar con la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de la carga, de la magnitud de la carga 1 con el valor absoluto de la carga 2 entre la distancia de esas dos cargas al cuadrado, ¿no? Es la formulita que revisamos por ahí en la parte teórica. Ok, entonces necesitamos hacer un diagramita para esta carga de aquí porque es la que vamos a analizar. ¿Vale? Entonces voy a poner esa carga aquí. Es una carga positiva y vamos a ver qué está pasando con esa carga. Así y así. Bien, si se fijan, esta carga es positiva de 2 microcoulombs y esta es una carga también positiva de 7 microcoulombs. Estas dos cargas se repelen entre sí, por lo tanto van a ejercer una fuerza de repulsión. Entonces, esta carga sobre esta carga va a ejercer una fuerza de repulsión en esa misma dirección, pero en este sentido. Y entonces esta carga sobre esta carga va a ejercer una fuerza de repulsión también en ese mismo sentido. Entonces, como la que estamos analizando es la carga de 7 microcoulombs, entonces va a tener una fuerza de repulsión. Así, le voy a llamar F1. ¿Y en qué dirección? Pues en los mismos 60 grados. Así. Y ahora vamos a ver, esta fuerza que estoy dibujando sería la fuerza, ¿no?, que está hacia acá, ¿sí? Entonces, esta carga con esta carga se atraen porque esta es una carga negativa y esta es una carga positiva. Entonces estaría ejerciendo una fuerza de atracción hacia acá. Así. Entonces, esa fuerza la voy a poner acá. De hecho, la voy a poner así, más grande que F1. Esta la voy a llamar F2. ¿Por qué la pongo más grande que F1, esta F2? Porque vean, la distancia que hay entre cada una de las cargas es la misma, 0.5 metros. La distancia que hay de 2 a 7 son 0.5 y la distancia que hay de 7 a 4 son 0.5 metros. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. Entonces, al valor absoluto del producto de las cargas. Entonces,
se supone que la multiplicación de 7 por 2 debe ser menor que la de 7 por 4. Esta multiplicación debe ser mayor y por ende la fuerza debe ser más grande. Entonces por eso la pongo así. ¿Okay? Entonces ya tenemos las dos fuerzas que están experimentando esta carga de 7 microcoulombs. Entonces tenemos que calcular esas dos fuerzas con la ley de Coulomb utilizando esta formulita. Y una vez que determinamos la fuerza neta total, entonces hay que sacar la dirección y eso es lo que nos están pidiendo. Para determinar la fuerza neta total, tenemos que descomponer ambas cargas. Y esa descomposición pues es esta F1 lo que le corresponde en X, este es el eje X, y lo que le corresponde en Y, descomponerla. Al igual que este F2, descomponerla en lo que le corresponde en X y lo que le corresponde en Y. Si se fijan, ambas fuerzas, lo que le corresponde en X va en el mismo sentido, hacia la derecha, entonces esto se va a sumar. Pero ¿qué pasa con la parte de Y? Lo que le corresponde a la fuerza 1 en Y va hacia arriba y lo que le corresponde a la fuerza 2 en Y va hacia abajo. Entonces estas se van a restar y de hecho la fuerza en Y total debería estar hacia abajo porque esta fuerza es mayor, es decir, lo que le corresponde en Y es mayor que lo que le corresponde en Y para la fuerza 1, ¿sale? Pero eso vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, ¿qué necesitamos? Determinar F1 y determinar F2. Y después determinar F1 lo que le corresponde en X y determinar F1 lo que le corresponde en Y. Después lo que le corresponde a 2 en X y lo que le corresponde a 2 en Y. Todo eso necesitamos para después sumar estas dos X y restar ahora F1 de Y con F2 de Y. Y después sacar la fuerza neta. Okay, vamos a empezar con F1 y F2. La constante ya no la sabemos. La constante eléctrica es de 8.9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y la fuerza 1 está multiplicada por las cargas de 2 microcoulombs y 7 microcoulombs. El prefijo micro pues es por 10 a la menos 6. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs que multiplica 7 por el valor absoluto de 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Así. Sobre la distancia de estas dos cargas al cuadrado. Como es un triángulo equilátero, pues todas comparten la misma distancia, es decir, 0.5 metros. 0.5 metros al cuadrado, así. Y realizando esta operación, yo ya la hice, entonces es de 0.4984 newtons. Para reducir tiempos, las operaciones no las muestro en el video, pero por favor la revisan. El análisis dimensional es Coulomb por Coulomb, es Coulomb cuadrado, con este Coulomb cuadrado se elimina, y metro al cuadrado, con este metro cuadrado se elimina y solamente me queda el newton, que son las unidades de fuerza. Ok, ¿qué tenemos para la fuerza 2? La misma constante, que sería de 8.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Las fuerzas, en este caso para la fuerza 2, perdón, las cargas. Las cargas para la fuerza 2 es la de menos 4 microcoulombs y
la de 7 microcoulombs. Recuerden que trabajamos con los valores absolutos de las cargas, entonces de una vez voy a poner la fuerza de menos 4, la carga de menos 4 microcoulombs positiva, ¿no? Porque de todas maneras es el valor absoluto. Es 4 por 10 a la menos 6 coulombs y 7 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia al cuadrado, y es la misma, 0.5 metros al cuadrado, así. Entonces esa fuerza es de 0.9968 newtons. Si se fijan, es mayor F2 que F1. Por eso, de hecho, esperábamos que esta fuerza fuera mayor que esta F1. De hecho, es casi el doble, ¿no? Entonces, sería más grande todavía, pero nosotros más o menos la dibujamos así. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo vamos a determinar lo que le corresponde a la fuerza 1 en X y lo que le corresponde a la fuerza 1 en Y? Voy a dibujar otro diagramita. A ver, por aquí. Y por aquí. Un poquito más grande. Así. Y así. Esa es la carga. El eje X. El eje Y. Y tenemos esta fuerza que está así. Y bueno. No parecen 60 grados, parecen 45, pero bueno. 60 grados. Supongamos que tenemos aquí 60 grados. Para este F1 tengo que determinar yo lo que le corresponde esta fuerza en X. Para determinar lo que le corresponde en X, le voy a poner por aquí F1 en X es igual a el valor que yo determiné de la magnitud de F1 por el coseno de, en este caso, de 60 grados. Siempre va a ser con el ángulo respecto al eje X. Y si me están dando el ángulo respecto al eje X, para la componente en X siempre va a ser coseno. Y para la Y, lo que le corresponde en Y, va a ser la misma fuerza, este F1, pero por el seno de 60 grados. Esto que está aquí siempre va a ser lo mismo, coseno para las X, seno para las Y, siempre y cuando el ángulo que esté como referencia de mi vector sea respecto al eje X, porque si me están dando el ángulo respecto al eje Y, esto que está aquí ya no es así. Tendría que ser al revés. Para las X sería el seno y para las Y sería el coseno, pero yo les sugiero que siempre tomen como referencia el ángulo respecto al eje X de cualquier vector a la hora de descomponerlo, para que esto que está aquí no cambie, para que para las X siempre sea el coseno y para las Y siempre sea el seno. El ángulo complementario aquí sería de 30 grados, ¿no? Este es un ángulo recto de 90 grados, entonces si aquí hay 60, aquí debe haber 30. Si a mí me dieran el 30 grados de aquí con respecto al eje Y, entonces aquí sería, para F1 de X sería F1 seno de 30, que esta operación es exactamente la misma. Y aquí sería F1 coseno de 30, ¿sale? Y sería lo mismito, pero me están dando el ángulo con respecto al eje X y es de 60 grados, entonces para las X es el coseno y para las Y es el seno. Y vamos a ver ahora esta F2, que para este F2 el ángulo que está aquí sería de menos 60 grados. Los ángulos se toman positivos cuando se miden a partir del eje X en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si va en sentido de las manecillas del reloj, como por ejemplo esta que estoy mostrando yo para F2, sería menos 60 grados.
O de lo contrario, si quiero expresar este vector respecto al eje X, pero con su ángulo positivo, sería a partir del eje X en sentido contrario de las manecillas de reloj hasta donde se encuentra mi vector. Ese ángulo sería de 360 grados menos 60, sería de 300 grados. Y entonces, para las componentes de F2, sería así: F2 en X es igual a lo que determiné de F2, la magnitud de F2, por el coseno, ya sea de menos 60 grados o de 300 grados, es exactamente lo mismo. Entonces yo le voy a poner menos 60, ¿no? O 300 grados es lo mismo. La componente de la fuerza 2 en Y sería igual a lo que determinamos de magnitud de F2 por el seno o de menos 60 o de 300 grados, que es exactamente lo mismo, ¿no? Ahí ya depende del valor del ángulo con el que ustedes quieran trabajar. Como 60 es mucho más chiquito que 300, tomo el valor negativo mejor, menos 60 grados. Pero si le ponen 300 grados aquí, es exactamente lo mismo. Lo único que sí deben de tomar en cuenta es que su calculadora debe estar en degrees, para poder hacer esta operación, porque si está en radianes, pues ya sus operaciones no van a ser correctas. Entonces, con estas formulitas que están aquí vamos a determinar las componentes de F1 y las componentes de F2, ¿sale? Entonces, para F1 sería 0.4984 newtons, 0.4984 newtons por el coseno de 60 grados, por el coseno de 60 grados. Sería la magnitud de F1 por el coseno de 60 grados, la magnitud de F1, que es esta que está acá, por el coseno de 60 grados. Y esto me va a dar la componente de F1 en X, que sería de 0.2492 newtons. La componente de la fuerza 1 en Y va a ser otra vez la magnitud, 0.4984 newtons, pero ahora por el seno de 60. Seno de 60 grados, y eso es igual a 0.4316 newtons. ¿Sale? Revisen estas operaciones, por favor. Para la componente 2 sería la magnitud de F2, que sería 0.9968, que multiplica al coseno, en este caso yo elegí de menos 60 grados, así. Y eso me da de 0.4984. Algo también importante es que cuando elegimos los ángulos correctos, por ejemplo, observen las componentes de F2. La F2, su componente en X está a la derecha, que debe ser positiva, y la componente en Y está hacia abajo del eje Y, que este valor debe ser negativo. A la hora de yo hacer el cálculo de F2 en Y, el valor que debo obtener es negativo, porque si no obtengo un valor negativo estoy haciendo algo en las operaciones incorrecto. Entonces, por eso son como este tipo de análisis para saber más o menos qué esperamos, ¿no? Entonces, para Y sería de 0.9968 por el seno de menos 60 grados, así. Entonces, ese valor me da de menos 0.8632 newtons, un valor negativo, que es el que esperaba. Y ahora sí ya tengo las componentes tanto en X para ambas fuerzas y en Y también para ambas fuerzas.
voy a poner por aquí así. Entonces necesito determinar yo la fuerza eléctrica neta. Y como voy a determinar la fuerza eléctrica neta, esa fuerza eléctrica va a ser igual a pues, la raíz cuadrada de sería las sumatorias de las fuerzas 1 en x al cuadrado más las sumatorias de las fuerzas, bueno, no de las fuerzas 1, de todas las fuerzas en x, ahí es de fuerza 1, fuerza 2 o las n fuerzas que tengamos, y la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado, así, ¿no? Todas las fuerzas que yo tenga en x al cuadrado y todas las fuerzas que yo tenga en y al cuadrado. Entonces tengo que sumar las fuerzas en x y tengo que sumar las fuerzas en y. Y lo que obtenga de estas, elevarlas al cuadrado, lo que obtenga de estas, elevarlas al cuadrado, y eso sumarlas, sacar la raíz cuadrada, y obtengo la fuerza eléctrica neta. Entonces, primero vamos a determinar la sumatoria de fuerzas en x. La sumatoria de fuerzas en x, pues va a ser esta que está aquí y esta que está aquí, ¿no? Es sumarlas. Entonces sería, o ustedes hacen la operación, no, vamos a ponerla por aquí. 0.2492 newtons más 0.4984. Y eso me da de 0.7476 newtons. Así. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0.4316 newtons menos, si se fijan, porque esta fuerza de 1 en Y va hacia arriba, así, esta va hacia arriba, y la fuerza de 2 en Y va hacia abajo, entonces por eso es menos 0.8632. Ay, perdón, 32, así, newtons. Entonces, esta es más grande que esta, por lo tanto, la respuesta de sumatoria de fuerzas en Y es de 0.4316 menos 0.4316 newtons. Coincidió. Ok. Entonces, es un valor que esperábamos, ¿no? Es un valor negativo el que esperábamos porque la fuerza, la componente de 2 en Y es más grande que la componente de 1 en Y. Y estos dos valores, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, son los valores que voy a necesitar para determinar el valor absoluto de la fuerza eléctrica total, que en este caso está ejerciéndose sobre la carga de 7 microcoulombs. Entonces, esta fuerza eléctrica va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.7476 newtons al cuadrado más menos 0.4316 newtons al cuadrado. Así. Observen que este valor se va a volver positivo. Por eso cuando lo pongo en la calculadora, de antemano ya lo pongo positivo para evitar errores, ¿no? Como es un valor negativo elevado al cuadrado, entonces ya no le pongo negativo en la calculadora, ya le pongo directamente positivo. De todas maneras es lo mismo y puedo evitar algún error. Y esta operación me da de 0.8632 newtons. Así, ¿ok? Y lo único que me falta ahora es determinar la dirección, es decir, hacia dónde va. Ya sé que la magnitud va a ser de 0.8632 newtons, la fuerza total de
de esta carga 7 microcoulombs, pero no sé en qué dirección. Y para eso vamos a hacer un pequeño paréntesis. A ver, voy a hacer como una especie de cuadrito aquí para explicar algo, ¿ok? Y vamos a sacar unas formulitas para cada uno de los cuadrantes. A ver, nos ponemos así. Este es el X y este es el Y, así. Este que está aquí es el cuadrante 1, este que está aquí es el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿ok? ¿Cómo sabemos que estamos en el cuadrante 1? Cuando la sumatoria de fuerzas en X sea positivo y cuando la sumatoria de Y también sea positivo. Es decir, los signos están más. ¿Cómo sabemos que estamos en el cuadrante 2? Cuando las X den negativo y que las Y sean positivas. Entonces aquí debe de ser menos, más, así. Siempre son en pares ordenados X, Y. ¿Cómo sabemos que estamos en el cuadrante 3? Pues tanto las X como las Y son negativas. Así. Menos. ¿Cómo sabemos que estamos en el cuadrante 4? Las X van a ser positivas, pero las Y negativas. Entonces, positivas, negativas. Así. Estos signos los voy a ver en las sumatorias de fuerzas en X y en las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Sale? Primero las X, luego las Y. Entonces tengo que ver en qué cuadrante estoy. En este caso estoy en el cuadrante positivo, negativo, en el cuadrante 4. ¿Sale? Y es un valor que sí esperaba, porque si se fijan las fuerzas están en X y en este caso ganó Y, entonces estaría en X y Y, o sea en el cuadrante 4, ¿no? En este cuadrante mi fuerza resultante. Y ¿cómo vamos a determinar el ángulo? Voy a hacerlo para los 4 cuadrantes. Entonces en el cuadrante 1 va a ser el más fácil. El cuadrante 1, el ángulo, si es el caso que están tanto las fuerzas en X positivas y en Y también positivas, va a ser tan fácil como sacar la tangente inversa de, en este caso, el valor absoluto de las fuerzas, de la sumatoria de las fuerzas en Y, entre el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en X. Y así van a determinar el ángulo cuando sea el cuadrante 1. Tomo el valor absoluto porque entonces para eso estoy haciendo estas fórmulas, para saber en qué cuadrante estamos, y los valores que van a tocar para las operaciones que van a hacer aquí siempre va a ser el valor positivo, por eso les pongo valor absoluto aquí, ¿sale? Entonces la operación que vamos a hacer ahorita para el cuadrante 4 va a ser con valores positivos. Bueno, este es positivo, pero este va a ser con su valor positivo. Va a ser el valor absoluto de las fuerzas tanto en Y como en X. A ver, y cuando estemos en el cuadrante 2, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? Entonces, ese ángulo, a ver si cabe, es igual a, sería 180 grados 180 grados menos todo esto que está aquí. Tangente inversa de el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en Y entre el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en X. Así. ¿Sale? Así van a determinar el ángulo cuando estén en el cuadrante 2. Cuando estemos en el cuadrante 3, va a ser ángulo, va a ser igual a 180 grados, pero ahora va a ser más, y lo mismo que está aquí, que sería tangente inversa de el valor absoluto de las fuerzas en Y entre el valor absoluto de las fuerzas en X. Siempre va a ser Y entre X. Así. Y
¿Cómo vamos a determinarlo en el cuadrante 4? Que es en este caso nuestro problema. Cuadrante 4 va a ser igual a 360 grados menos esto que está aquí, que sería tangente inversa de el valor absoluto de la sumatoria de las fuerzas en Y entre el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en X. Así. ¿Vale? Entonces, un paréntesis para saber cómo determinar la dirección o el ángulo de nuestra fuerza resultante dependiendo de en qué cuadrante esté nuestra fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, positivo, negativo, estamos en el cuadrante 4, vamos a determinar la dirección de la fuerza resultante. Ok, entonces sería 360 grados menos la tangente inversa de el valor absoluto de las fuerzas en Y, o sea, pero positivo, 0.4316 sobre el valor absoluto de las fuerzas en X, en este caso pues ya es positivo, 0.7476, así. Y eso me da de 330 grados. Así. 330 grados es un ángulo que esperaba. 330 grados está en el cuadrante 4. Está entre 360 y 270 grados. Aquí serían 90, 180, 270. Entonces sería ese ángulo que yo obtengo está entre 360 grados y 270 grados. O sea, sí estoy en el cuadrante 4. Es un valor que esperaba. Así, ¿no? Y este es el ejercicio 7 del libro de física de Serway del volumen 2. Es un ejercicio impar. Los ejercicios impares tienen la respuesta al final del libro por si gustan revisarla. Entonces ya la revisé y es precisamente esto que está aquí, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video.